Y entramos ahora en la sección de vida y obra de Santa Teresa de Jesús con María Ángeles Álvarez. Muy buenos días, María Ángeles. Buenos días a todos. Me consta porque algunos oyentes nos han llamado preguntándonos por alguno de los libros que hemos recomendado en la sección anterior acerca de los hermanos de Santa Teresa, y luego nos estamos metiendo ya en Santa Teresa adolescente, que ingresa como interna en el colegio convento de Gracia con las hermanas agustinas y el influjo de una de las formadoras, la religiosa María de Briceño, y ahí nos hemos quedado. Sí, vamos a seguir ahora avanzando un poquito. Bueno, muy bien, y podemos dar alguna recomendación también de libro para seguir aumentando el deseo de poder conocer más a Santa Teresa en estos capítulos de su vida a veces no tan conocidos. Sí, la verdad, porque hay estudios y libros muy interesantes que nos orientan mucho para poderla conocer y seguir un poco en su vida y su espiritualidad. El que vamos a presentar hoy es un libro realmente muy interesante que se llama Cultura de Mujer en el siglo XVI, el caso de Santa Teresa, y es del padre Tomás Álvarez, que ya nos hemos referido aquí, un gran tensionista. Y si alguno estuviese interesado, es de la editorial Monte Carmelo. Sí, realmente es un libro muy bien documentado, como todas las cosas del padre Tomás Álvarez, y que nos abre mucho las puertas al conocimiento de la santa, y en este momento nos viene muy bien conocer a la santa adolescente y la santa joven, y cuáles fueron las lecturas y cuál es realmente lo que le fue poco a poco marcando a esta mujer que sabemos que era una gran lectora. Y para quien tiene hijos adolescentes en su casa, yo creo que pone oído especial a estos programas de La Espadaña para ver qué hacer con sus hijos adolescentes en casa y ver que tienen remedio, así que ánimo, sí. Que puede salir una Santa Teresa. Sí, bueno, vamos a volver un poco a hacer un pequeño retrato de la Madre María de Briceño, que como hemos dicho en los programas anteriores, pues es una monja agustina que influyó mucho en la santa porque fue su maestra en el convento de Gracia. Nos la describen como una mujer joven. Cuando entró la santa, era muy dulce, acogedora, efusiva. Como hemos dicho, se portó con la santa como una verdadera madre, y entre las otras monjas tenía fama de tener un trato angelical. Y siempre andaba como embebida en la oración, y esto es lo que más le impresionó a la santa de la Madre María de Briceño. De manera que, sobre todo cuando ésta le contó a la santa su vocación y cómo le despertó el Señor esta vocación y su experiencia interior, es algo que la santa le quedó marcado y que nos lo cuenta en el libro de la vida, como vamos a recoger ahora. Dice la santa, recogiendo lo que le había contado la Madre María de Briceño, en el libro de la vida, en el capítulo 3, 1, dice así: comenzóme a contar que ella había venido a ser monja por solo leer lo que dice el Evangelio. Está refiriendo a Mateos 20, 16. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Decíame el premio que da el Señor a los que todo lo dejan por Él. Uh-huh. Impresionante, ¿no? Como una frase del Evangelio te puede golpear, cambiar la vida y abrazar una vocación. Y cómo lo debía transmitir, que a Santa Teresa se le quedó, siendo una muchacha, pues esto de 12 a 15 años. Y cómo esto le marcó y le dejó esa semilla de la que hemos estado hablando también en los últimos programas, de su vocación religiosa, y de esta María de Briceño, que además, sabemos que no era una persona bastante cercana a la familia de don Alonso, porque vivía en una casa que estaba enfrente de la casa de los padres, es decir, era parroquiana también de San Juan, es decir, pertenecía a una familia probablemente amiga, cercana a la familia de los padres y de los hermanos de la santa. Sí. Sí. Yo también veía María Ángeles, para los oyentes que son religiosas de manera especial, dedicadas a la educación, a la formación de jóvenes, de chicos, cuánto puede influir una figura así.
cuánto puede caer de semilla que uno a primeras no ve, pero luego en el tiempo, pues mira, sale una Santa Teresa, de esas adolescentes que tienes alrededor, que a veces no hay quien las aguante, en el colegio, en la residencia universitaria, bien en ese entorno juvenil. Así que también las animamos a las que trabajan con jóvenes. Y sobre todo porque en estos años, pues los jóvenes se fijan mucho no solo en lo que se dice, sino en la vida, es decir, lo que se transmite en los actos, en la vida, en cómo se comportan estas personas. Me imagino a la Madre María de Briceño con este trato tan cariñoso, tan cercano y a la vez tan espiritual. También el padre Maroto, que hablamos de él, Carmelita, sí, en el programa anterior, él nos dice que la santa en este momento, además de las oraciones vocales, que también había sido, como hemos visto, educada y formada por su propia madre en la casa, en este momento empezó a encontrar hondura en la oración y empezó un poco a tener estos momentos de silencio y de oración dentro del corazón, y que realmente este fue como el primer paso que luego se va a llenar de todo el conocimiento profundo del libro del franciscano Francisco de Osuna, el tercer abecedario. Pero que esta primera disposición, ver la oración no solo como una mera repetición de oraciones regladas y empezar un poco con oración mental profunda en el corazón, como vemos, arranca también de este momento. Sí, pues este es otro libro a recomendar, ¿no? El tercer abecedario espiritual del padre Francisco de Osuna, que es un libro que se puede encontrar en la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Sí. Las lecturas que más influyeron a la santa, según recoge este libro del padre Tomás Álvarez, en este momento de mujer joven, pues fueron los libros de San Jerónimo, de San Gregorio y de San Agustín. Y estos van a ir poco a poco definiendo los momentos de su vida. En este momento en el que tenemos a la santa de años de 16 y 17 años, en estos primeros años parece que leyó las cartas de San Jerónimo. Y que vamos a ver que realmente son las que le acompañaron a replantearse su vocación religiosa. Y luego después también leyó los Morales de San Gregorio, comentando todo el libro bíblico de Job, pero esto ya fue en el momento de que la vamos a ver convaleciente, medio paralítica en la enfermedad de la Encarnación. Es un libro que también tuvo muchísima importancia. Y también el libro de San Agustín, en el verdadero trance de su conversión. Aunque, lógicamente, ella, que está educada en este momento en un convento agustino, pues está claro que toda la espiritualidad de San Agustín también pues empezó a notarse en esta época. Tenemos que apuntar también algo muy interesante. Es que el primer libro de espiritualidad que la santa leyó y conoció fue el Flos Sanctorum. Este libro que existía en su casa, en la biblioteca de su padre don Alonso. La vida de los santos. Sí, y que es un libro en el que no solamente la santa conoció a los santos que allí se fueron presentando, sino que se fue aficionando a esas pequeñas viñetas que eran como pequeños cómics. Así nos los tenemos exacto, que... Sí. Y realmente que con esas vidas tan heroicas y esos santos de vidas consagradas, valientes, muchos de ellos mártires, en donde realmente podemos ir rastreando a esta santa luego decidida, a esta santa de la determinada determinación y de dar la vida por el Señor en este momento en que leía, bueno, pues este libro del Flos Sanctorum. Y cómo debió de influir María Ángeles, que se lanzó a la edad de 9 años a morir a tierra de moros, ahí con su hermano Rodrigo. Exactamente, sí. Es una cosa realmente muy importante. Aquí también podemos animar a los padres a lo que es ir introduciendo a los hijos, a los niños, en esa lectura de la vida de los santos, el tener por casa pues cómics, hoy en día es mucho más fácil, que viene a entrar por los ojos de los niños, las figuras de estos santos, sus heroicidades, sus virtudes, y poder ir sembrando en ellos ese deseo, esa imitación de ser santos. Exactamente, sí, esa semilla que la santa, pues, como hemos visto, pues tomó en estas lecturas en casa de sus padres, y como, pues bueno, pues estos libros, podríamos decir, ilustrados o cómics también son muy buenos para iniciar en la lectura y para ir poco a poco abriendo el conocimiento.
Como cuenta el padre Tomás Álvarez, pues un libro que influyó mucho en la santa en este momento son las cartas o epístolas de San Jerónimo. Y vamos a referirnos un poco a este libro y qué es lo que rastreamos en la vida de la santa. Va a ser muy interesante porque es un libro poco conocido, ha quedado quizás en la espiritualidad en el tiempo. La figura de San Jerónimo ha sido una gran influencia en épocas anteriores. Yo aquí incluso hago memoria y recuerdo, para quien venga al Monasterio de la Encarnación, varios cuadros que hay de San Jerónimo. Incluso hay uno muy bonito entrando por la Puerta Areglar, lo que es el museo de San Jerónimo, que hace pensar efectivamente de la influencia de este gran santo y junto con él de sus escritos. En la vida de la santa, sí, era un santo que él, como vamos a ver, pues tuvo mucha influencia en él y que muchas veces volvía a su imagen en su pensamiento y en su oración. Vamos a iniciar un poco lo que dice la santa en el capítulo 3 del libro de la vida, referido a las cartas o epístolas de San Jerónimo. Dice así: dióme la vida ya haber quedado amiga de buenos libros. Leía en las epístolas de San Jerónimo, que me animaba de suerte, que me determiné a decirlo a mi padre, que casi era como tomar el hábito. Es decir, cómo le determinó en su vocación religiosa a la lectura de este libro de San Jerónimo, y lo que dice aquí de su padre, del que sabemos que don Alonso era una persona muy recta y que en el momento que ella le comentara que pensaba que podía tener vocación religiosa, en ese momento su padre pues iba a tomar cuenta de ello, ¿no? Las cartas que tenemos de San Jerónimo pues eran novedad en la época de la santa. Habían sido traducidas por el bachiller Juan de Molina, impresas por Juan Valera en Salamanca, de Salamanca, así se llamaba el editor, y estaban impresas en Sevilla en el año 1532. La Santa Teresa conocía la historia de San Jerónimo, como hemos dicho, por esta leyenda fantasiosa que había en el Flos Sanctorum, con la viñeta del santo escribiendo en un enorme rollo en presencia del león. Se dice en el Flos Sanctorum que este santo, San Jerónimo, pues era un santo del bosque, porque allí vivió durante un cierto tiempo, que murió en el año 398 después de Cristo. Y que Jerónimo significa el contemplador de la belleza y el seleccionador de las palabras. Creo que esta definición a mí me ha hecho pensar realmente, porque también es una definición que podríamos aplicar perfectamente a la santa, ¿no? A Teresa, contempladora de la belleza y seleccionadora de las palabras, ¿no? San Jerónimo tiene una historia que influyó mucho en la santa, que iremos viendo en los programas posteriores, padre. Sí, además nos ha traído aquí un libro, María Ángeles, que es de 1895, de las epístolas de San Jerónimo, así que vamos, estamos tocando así también una reliquia. Es un libro que nos servirá para ir adentrando a todos nuestros oyentes en este periodo de Santa Teresa, de este influjo que hará de ella, pues luego esa carmelita que ya conoceremos. Sí, es uno de los libros de los que la santa se nutrió y que también, bueno, pues poderlo leer así en estos libros antiguos, pues tiene mucho encanto. Pues nos quedamos, María Ángeles, en la apertura, en el prólogo de este libro, de las epístolas de San Jerónimo, en el influjo de Santa Teresa, y continuaremos en la próxima espadaña. Sí, continuaremos hablando de la santa en este momento de su adolescencia y su juventud. Muchas gracias, María Ángeles. Gracias, padre, a todos. Y nos despedimos, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, pero no quisiéramos irnos sin felicitar a todos los que están en la vida consagrada hoy, que es el día de aquellos que dijeron sí al Señor y que tenemos pues nuestro punto de mira aquí en Santa Teresa como ejemplo, como modelo, y les hacemos llegar desde aquí nuestra felicitación junto con la oración para que podamos seguir siendo un ejemplo y un modelo de vivencia del Evangelio. Felicidades. Hasta el próximo programa. Dios mediante, les esperamos aquí en Radio María, en La Espadaña. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.